me he especializado en gran medida en la formación en habilidades humanas, ¿no? Que esa va a ser como la gran diferencia que vamos a tener en un entorno donde vemos un cambio importante en la forma de hacer las cosas, ¿cierto? Ustedes empresarios, emprendedores, profesionales que están pensando y cómo podría, ¿sí?, llegar a transformar mi perfil profesional, a conectar con empresas, con clientes, con proveedores, para hacer que esto realmente cambie la forma en que estamos haciendo las cosas. Estamos en la revolución industrial 4.0, Internet de las cosas, IA, robótica y todas las demás metodologías y herramientas tecnológicas que están cambiando la forma en que trabajamos, inclusive hasta la forma en que interactuamos. Pero entonces es aquí cuando nosotros tenemos que aprender, y por eso me centro tanto en esto, sabiendo que el gran diferencial que nosotros tengamos van a ser nuestras habilidades humanas. Y las habilidades humanas tendrán que ser inteligencia emocional, tendrán que ser resiliencia, pensamiento crítico analítico, la habilidad de comunicarnos, que es uno de los elementos que más se está perdiendo en estos tiempos, por la intermediación tecnológica, que se convierte en una gran herramienta y ayuda, pero que nosotros estamos dejando que supere nuestra habilidad para comunicar. Y ahí es donde viene todo esto que nosotros hablamos de cómo crear conexiones realmente de valor que impulsen nuestro rol profesional. Finalmente, hacer networking implica tratar de hacer que esto sea inteligente. ¿Sí? Ustedes vienen a un evento de estos y me imagino que la idea es que tengan por lo menos 3 contactos básicos que se puedan llevar y que ustedes digan van a ser un aliado, van a ser un cliente, va a ser un proveedor, va a ser una persona que conozca mi perfil profesional y que se interese en torno a ello. Entonces, esto necesita que nosotros trascendamos un poquito más en la forma en que hacemos las cosas, porque si bien la IA nos está ayudando muchísimo, se convirtió como en nuestro primer asistente de alta calidad, de alta capacidad, que nos entrega muchísimo conocimiento, herramientas y demás, ustedes sí o sí procuren en fortalecer sus habilidades humanas, las básicas. De ahí en adelante viene el éxito, porque eso será lo que les permita a ustedes diferenciarse. Muchos se preguntan si la IA, si la robótica y todo lo que está generándose en estos entornos emergentes acerca de la tecnología va a hacer que nosotros desaparezcamos. Pues esa es la gran pregunta, pero la respuesta que tengo para ustedes es que desaparecemos en la medida en la que nosotros no fortalecemos habilidades humanas. Porque sí, entonces en ese momento va a haber quien lo haga por nosotros. Entonces, venir acá con este ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, no solo les voy a contar qué es hacer networking inteligente, les voy a dar herramientas para que lo hagan. Y aquí ustedes tienen unos elementos que los van a llevar a que sean capaces de conectar. Yo espero que ustedes de aquí tengan los elementos necesarios para que cada evento en el que participen o asistan, ustedes digan, tengo una conexión de valor, que es lo que nosotros buscamos en este ejercicio. Cuando hablamos del poder de las conexiones, estamos hablando de crear una red de oportunidades, porque uno cada día en el entorno digital, tecnológico, nos estamos acostumbrando a estar un poco más solos, ¿cierto? Entonces, muchos tienen empresas y trabajan en sus casas y conectan con personas de diferentes partes del mundo. Y en esa conexión estamos un poco, digamos que hay una facilidad maravillosa, que es la oportunidad de conectar con diferentes personas en el mundo en diferentes horarios, pero la conexión humana es la que nos está limitando, ¿sí? A veces quedamos solos en el escenario, ¿sí? Y siempre estamos pensando, bueno, ¿y yo cómo podría mejorar esta conexión humana y realmente generar relaciones de valor? Esas relaciones que se conviertan en un aliado, en un apoyo, en una mano,
para poder construir todo esto que tiene que ver con las relaciones profesionales de alto impacto. Entonces, venir hoy, están en una feria donde tienen diferentes elementos, diferentes momentos, diferentes conexiones, y ¿por qué no aprovechar y empezar a saludar a las personas? Yo les voy a dar la herramienta, les voy a decir el cómo, porque también estamos como muy apenados y entonces si venimos con alguien, con ese alguien llegamos y nos vamos, pero nunca más le hablamos a nadie más a nuestro alrededor. Y a veces venimos solos y somos islas aparte. De aquí salimos igualitos como entramos. Con conocimiento, con herramientas, vimos cosas interesantes, pero cuando hablamos de relaciones de poder en el entorno profesional, hay que conectar. Hay que preguntarle a la persona del lado qué haces, por qué estás en este evento, qué te interesa, qué necesidades tienes, qué te motiva, yo hago esto. Y ahí empieza la charla, ahí empieza la conversación. Y por eso les digo, la comunicación termina siendo absolutamente vital en el poder de las relaciones humanas y va a ser el diferencial que ustedes tengan para poder enfrentar todo lo que viene con la revolución industrial 4.0. No va a haber otra forma, no todavía. Todavía no existe posibilidad. Entonces, si aquí llegamos, podemos encontrar un emprendedor que se convierte en un socio, podemos encontrar a alguien que nos facilita la entrada a un nuevo mercado, podemos conocer a alguien que tiene un empleo que nos puede dar una oportunidad de vincularnos profesionalmente. Ese es el escenario para venir a estos eventos. No es otro. No vengan en balde. Y también hay que aprender cómo se genera el contacto, porque probablemente ustedes tienen unos contactos en este momento, se relacionan, se dan unos teléfonos y se van. Y luego miran su lista de contactos en el teléfono y yo no sé, tendrán 800 teléfonos, 1000, no sé cuántos pueden llegar a ser. Y finalmente con ellos no pasó nada. O sea, nunca concretamos nada importante. Es lo que pasa de alguna manera con las redes sociales. Facebook, nosotros decimos, tengo 1000 amigos en Facebook. Y si uno dice 1000 amigos en Facebook, uno dice, wow, tienes toda una red de apoyo, que cuando necesites algo, cuando quieras ofrecer algo, cuando busques apoyo, ahí va a estar. Y resulta que son muchos contactos que a veces uno dice, sí, alguna vez lo contacté o lo conocí por algo, lo agregué como amigo, ¿cierto? O amiga y de ahí nunca sé nada de él o nada de ella. Entonces, lo que no puede pasar cuando estamos haciendo relaciones de alto valor es eso, acumular contactos, acumular teléfonos en nuestras agendas y acordarnos, yo me acuerdo que yo fui a la Universidad de Ani ese día, estaba Liliana y bueno, pero no sé finalmente qué pasó, nunca más logré contactar con ella. Entonces, ¿cómo este espacio se convierte en el escenario propicio para que realmente sí se generen las conexiones? Les pregunto, pueden levantar la mano, ¿quiénes de ustedes tienen un perfil en LinkedIn que permita hacer conexión con las personas que encuentran en diferentes escenarios? Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas. Y bueno, voy a tocar un tema de parte de lo que significan las relaciones, las conexiones, y tiene que ver con los temas de seguridad. Entonces uno dice, es que yo no le doy el teléfono a esa persona que yo vi ese día, que parecía confiable, pero yo siento que probablemente no sea una buena idea entregarle mi número de teléfono porque qué tal, quién sabe quién sea, qué tal, qué loco va a salir ahí o qué loca, no sé, no sé, qué peligro. Y eso es válido dentro del ejercicio de las relaciones, pero para eso hay un ejercicio de las herramientas tecnológicas y ahí es donde está LinkedIn. LinkedIn nos permite tener esa conexión a través de los perfiles de una manera un poco más segura, sin tener que divulgar tanta información que son nuestros datos privados. Claro, en estos escenarios, digamos que estamos en un escenario un poco más seguro y la idea es que esto pueda prosperar generando la conexión.
Entonces, ¿qué es realmente hacer networking inteligente? Hacer networking inteligente implica que nosotros tengamos una estrategia consciente y planificada. Yo no puedo ir a un evento, no puedo tener una reunión si yo no sé a qué voy, quién va a estar ahí, qué busco. Y eso necesita realmente que haya estrategia. O sea, voy con un propósito, voy con una acción, voy con una herramienta. Y eso me va a permitir facilitar que realmente sea un networking inteligente. No, yo vengo a este evento por venir, no había nada que hacer en la casa. Pero me da lo mismo si entro o no entro, o si conozco o no conozco a nadie. Pero si lo hago estratégicamente de forma inteligente, pues realmente voy a generar un impacto diferenciador. Entonces, ahí es cuando vamos a hablar del propósito. Y el propósito tiene que saber a qué venimos acá. ¿Por qué se interesaron a venir a un evento de este nivel? ¿Qué fue lo que los motivó esta mañana a levantarse y llegar aquí? Entonces, identificar el propósito hace parte de que nosotros realmente empecemos a generar ese camino a hacer realmente conexiones inteligentes. Entonces, antes de solamente pensar en que tengo que llegar y hablarle a todo el mundo y pedir ayuda, como una persona desesperada, tengo que entrar con propósito y tengo que empezar a construir relaciones profesionales de valor mutuo. ¿Qué puedo aportar yo y qué me pueden aportar ustedes? Y ahí es donde empezamos a hacer esa conexión inteligente. Luego hay unos ejercicios importantes que nosotros debemos empezar a trabajar y a tener listos. O sea, hoy ustedes tienen tarea, se van a trabajar en elementos como estos. Las claves de alto impacto implica que nosotros tengamos una identidad de marca. Las marcas se pensaban que solamente eran para productos o servicios. Y eso es lo que nosotros tenemos en nuestro mindset. O sea, yo no me estoy vendiendo porque yo no necesito venderme, soy un ser humano. Y es todo lo contrario. En un mundo absolutamente globalizado, mediado por tecnología, donde cada vez necesitamos establecer mayores redes de contacto, yo sí tengo que tener una marca. Y esa marca es la que identifica quién soy, cuáles son mis valores, cuáles son mis competencias, cuáles son mis habilidades, qué ofrezco, cuál es mi valor diferencial. Porque yo puedo venir aquí, ¿cierto? Y decir que soy profesora. Ok, muy bien. Gracias por ser profesora. Pero ¿cuál es mi diferencial? Para que ustedes quisieran decir, vale la pena estar ahí, vale la pena estar en este momento de entrenamiento con Liliana, o sería mejor ir a cualquier video en YouTube o a cualquier otro escenario sin sentido. Entonces, por eso hay que crear una identidad de marca y una identidad personal. Y es cuando nosotros tenemos que tener unos sellos importantes centrados en los valores, en los principios, en la ética, que van a ser nuestro diferencial. Cómo nos mostramos diferentes en el camino. Porque como ustedes deben haber millones de personas en el mundo que pueden ofrecer lo mismo, que pueden necesitar lo mismo. Y cuando esto es un ejercicio de alta competitividad, pues nosotros no necesitamos competir con básicos, necesitamos compartir con diferencial. Y ese competir con diferencial es el que realmente genera la diferencia. Luego, en este ejercicio vale la pena fortalecer las habilidades de comunicación y es el ejercicio de la escucha activa. No es solamente hablar como locos. Es que yo soy, yo hago, yo tengo, necesito, dame tu contacto. Eso inmediatamente va a romper y va a matar cualquier oportunidad de relación de valor. Entonces, ahí es cuando el ejercicio de escuchar, darle la oportunidad a esa otra persona que interactúa con nosotros, toma valor, porque le puedo preguntar exactamente qué desafío tienes en tu empresa este año, qué desafíos profesionales has encontrado este año, cómo estás enfrentando la IA en tu profesión. Y es el abrir una conversación, que solamente pararme y hablar como un lorito.
yo soy, yo hago, la otra persona se siente abrumada, absolutamente invadida y decide echar muchos brazos hacia atrás y alejarse. Y es lo que no necesitamos. Entonces, por eso el ejercicio de la escucha activa es fundamental. Luego, tenemos que dar antes que pedir. Nos acostumbramos que cuando vamos a un evento, nosotros, mire, yo necesito, a mí me falta, no tengo. Esas palabras finalmente demuestran la escasez. Y nosotros no necesitamos mostrar eso, es solamente escasez, falta, porque eso tampoco nos vende bien. Si por el contrario yo comparto información útil de lo que sé y de lo que hago, genero un nivel de confianza, genero un nivel de conexión que hace parte de la comunicación y entonces las personas van a decir, ay, qué interesante es hablar con Liliana. ¿Sí? No solamente necesito, me falta, porque son esas palabras que están centradas en la escasez. Y en el ejercicio de la escasez y de la energía, todo tiene conexión. Entonces, si entro pensando que no tengo, que me falta, que no soy capaz, que no, pues eso es lo que yo irradio y eso es lo que yo proyecto. Y es lo que a nosotros no nos puede pasar cuando lo que estamos buscando es generar contactos, relaciones de poder que nos permitan generar beneficios mutuos. Y es el camino que debemos empezar a trabajar. Ahora, cuidar la red. Yo les estaba diciendo ahorita que probablemente en Facebook tengan no sé cuántos miles de contactos y uno dice, sí, yo chequeo por allá una que otra cosa y veo que subió la foto de no sé qué y hice más y bueno, paso. En LinkedIn, el secreto está en que si yo lo que quiero es cultivar esa relación, por lo menos pueda felicitar a esa persona por un logro, por una publicación o comentar sobre algo interesante y aportar. Y ahí empiezan a generarse las conexiones. ¿No cree que el espacio en LinkedIn no genera conexión? Y sí tiene valor. Cuando mandamos mensajes estructurados, cuando mandamos mensajes de valor. No solamente es hacerle seguir. Eso no va a servir de nada. Van a seguir en el mismo escenario. Pero cuando necesitamos conectar, mandamos mensajes estructurados. Ahora, ¿dónde hacer networking? Networking se hace en cualquier parte. Y el panelista anterior, mi predecesor, habló de los abuelos o las mamás o papás o alguien en nuestro entorno que se sienta en una cafetería, que se sienta en el transporte público, que se sienta en un restaurante y de ahí sale con una conversación. Esto también tiene que ver con fortalecer la inteligencia emocional. Por eso les hablo del poder de las habilidades humanas. Porque resulta que si fortalecemos esa inteligencia emocional que está hablando de la seguridad, de la confianza, y aquí hablamos de los autos, autoconfianza, yo tengo esa capacidad para dirigirme a las otras personas sin sentir ese temor. Pero si le digo, ¿qué le digo? Y claro, el temor va a existir cuando no estamos estructurados, entonces por eso vamos a ver una estructura. Pero trabajar en eso va a ser fundamental para que ustedes proyecten muy bien su perfil profesional, pero además, si son empresarios o emprendedores, estén proyectando sus marcas, sus empresas hacia un avance mucho más importante. En lo digital, ya hablamos de LinkedIn, la mejor opción. Ese es un buen espacio. Está también todas las redes sociales, Instagram, TikTok, está Facebook inclusive, pero es que ahí terminan haciéndose como muchas apreciaciones personales, ¿no? Entonces no terminan siendo tan de valor profesional. Y en LinkedIn sí tenemos esa posibilidad. Y ahí viene el siguiente tema. Cuando publiquen o pongan alguna información en LinkedIn, ojo con publicar apreciaciones u opiniones personales sobre temas religiosos, políticos o de identidad de género. Ojo con eso, porque ese no es el espacio para el debate, es el espacio para construir conexiones y para mostrar contenido de valor que haga relevante mi perfil profesional. Eso lo usamos en otras redes, pero no en ese espacio. Y los eventos, esto que están haciendo ustedes el día de hoy.
Pero de aquí la idea es identificar a personas claves. ¿A quién quiero conectar? ¿Por qué lo quiero conectar? Entonces, aquí es donde vienen las 3 herramientas que yo quiero dejar con ustedes el día de hoy. Son estrategias y estructuras de conexión. Una de ellas es el elevator pitch. Eso lo hemos hablado, lo hemos visto en diferentes escenarios, pero ¿qué pasa con esto? Que tenemos muchas dificultades para realmente construirlo, porque no sabemos qué estructura debe tener y cómo decirlo o cómo generar una conexión a partir de este elevator. Tenemos que generar también un mapa de conexiones. Si yo sé que voy a este evento, quiénes están invitados, cuál es el propósito, cuál es el tema principal, qué actividades van a haber, y yo de esta manera voy a saber exactamente cómo conectar. Y la tercera herramienta que les voy a contar es cómo hacemos el role play, y es el ejercicio de conversar con preguntas poderosas. Es que no necesito solamente decir mi nombre y lo que hago, sino ir un poco más allá para generar relaciones de confianza. Entonces, la primera estructura tiene que ver con el elevator pitch. Entonces, miren, aquí tenemos lo importante. 6 elementos que sí o sí debemos tener en cuenta para construirlo. ¿Quiénes son ustedes? Bien sea su rol profesional o su rol como empresario o emprendedor. El problema que han identificado en diferentes sectores, necesidades, retos, porque no solamente acuérdense, no vamos todo con la queja no conecta nunca en la comunicación, aísla, entonces necesitamos claramente poder establecer ese ejercicio de los retos, de lo que necesitamos dentro del entorno, la organización o inclusive desde nuestro perfil profesional. El tercer punto de la estructura es qué hacemos y cómo lo hacemos. Porque no solamente, acuérdense que les dije al inicio, las claves son no solo pedir, es también dar. Y en esa solución de qué hacemos y cómo lo hacemos es donde aplicamos esto. También tenemos los beneficios y el impacto. Esto he logrado. He logrado como profesional diseñar programas, estructura, rentabilidad, crecimiento en condición de beneficio de impacto y que son resultados medibles. La evidencia, el proyecto que se gestionó en tal organización o mi empresa está impactando a tantas personas. Estamos logrando tantas ventas, estamos mejorando la rentabilidad. Entonces, miren cómo la plantilla, inclusive, que ya está lista para que ustedes solamente trabajen en ella, es quién soy, cuál es la situación hoy, la necesidad que se enfrenta, cuál es la solución en que ayudamos, lo que logramos, lo que hemos hecho y lo que se llama el llamado a la acción. Porque es que venimos a esto y yo le digo, mire, yo hago entrenamiento directivo con habilidades humanas para generar líderes de alto impacto. Entonces dicen, interesante, he logrado formación de más de 500 estudiantes, entrenamiento a tantos directivos, y ustedes, bien, pero yo no hago la conexión. Yo no llego al momento en el que le digo, ven, si estás interesado, te puedo contar sobre esto y te puedo mostrar cómo a través de tal herramienta que he diseñado podemos lograr esto. Y eso es lo que realmente motiva. Ahora bien, todo esto conecta con nuestras conexiones neurológicas. Por naturaleza, como humanos, necesitamos motivación, necesitamos un ejercicio de recompensa. Entonces, si te estoy hablando de que algo ofrezco, ¿qué puedo obtener? Y eso inmediatamente conecta a nivel, digamos, cerebral, que entonces es cómo generamos esas conexiones directamente desde el cerebro. Por eso el ejemplo que ustedes tienen aquí en pantalla dice de la siguiente manera: soy consultor en analítica de personas para pymes. Muchas empresas
toman decisiones de talento sin datos y pierden productividad. Y gente clave. Yo implemento en 2 semanas tableros de People Analytics que muestran rotación, ausentismo y desempeño por áreas. Nuestros clientes han reducido en 18% en 6 meses. Hemos acompañado a más de 120 pymes en Colombia. ¿Te interesaría un demo? Le estoy hablando de una necesidad, algo que le toca. Le estoy diciendo cómo se puede atender, cómo lo hago. Le estoy dando un indicador de que realmente es aplicable. Y le estoy diciendo cómo podemos empezar a conectar para que se interese en ese escenario. Entonces, esta es la primera herramienta. Constrúyanlo tantas veces como sea necesario a nivel personal, a nivel profesional, a nivel empresario, emprendedor, pero necesitan tener una estructura. No se puede llegar sin estructura a conectar con personas. Ahora, este mismo segmento, este mismo mensaje, esta estructura también les sirve para generar mensajes de conexión en LinkedIn. Ojo con solamente buscar un contacto que me interesa mucho, decirle seguir sin mandarle ningún tipo de información. Cuando manden esa solicitud, procuren siempre mandar un mensaje y el mensaje puede estar en esta estructura. Esa es la estructura que nos va a permitir que las personas se interesen y no solamente que se queden ahí como, ¿y para qué me conectas? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Porque es que mentalmente eso pensaríamos cualquiera de nosotros, porque me busca. Entonces, en ese escenario, vamos a la siguiente herramienta y hablamos del mapa de conexiones. El mapa de conexiones es establecer los roles de los posibles, digamos que personas con las que me puedo encontrar en el camino. Puedo encontrar un mentor, puedo encontrar un aliado, puedo encontrar un cliente. Lo primero es identificar quiénes son, a quién es que le voy a hablar o a qué empresa es que voy a buscar. ¿Por qué es clave que yo conecte con esa empresa? ¿Porque tiene mucha fama? ¿Porque sencillamente la mencionan en todos los escenarios? ¿O porque realmente necesita o tiene elementos que pueden ser de valor para mí? El valor que ofrezco, y eso está en el elevator con la estructura que les acabo de mostrar. Sencillamente, ¿qué les puedo ofrecer? El primer mensaje, ¿cómo puedo conectar con ellos? El siguiente paso, que es, te puedo enviar mi page, te puedo enviar mi hoja de vida, te puedo enviar mi brochure, te puedo enviar mi contacto, o sea, ¿qué te puedo enviar para que conozcas un poco más de mí? Y el siguiente, los indicadores. Si nosotros no nos acostumbramos a medir el nivel de éxito, taxa de éxito de lo que hacemos, pues todas esas acciones son perdidas. Y ahí es cuando nosotros decimos, fue muy interesante la plantilla, pero yo nunca logré nada. ¿Por qué no lograste nada? Porque no hiciste seguimiento, porque de pronto el mensaje no estaba bien estructurado, porque no hiciste la conexión como debías. Entonces es importante manejarlo en ese sentido. Ahora, cuando hablamos del role playing, que es el ejercicio de la conversación, que es el momento en el que hay que entablar, empatizar con la otra persona, conectar, que es lo que probablemente nos genera un poquito más de dificultad, nosotros debemos tener una estructura también. ¿Cómo iniciamos? Agradezco que estés en este evento. Explorar con preguntas. Ya les voy a mostrar la estructura. Profundizar en los retos, las necesidades, la problemática. Conectar con tu propuesta y nuevamente el llamado a la acción. Aquí entonces vemos una plantilla de posibles preguntas que podríamos hacer. ¿Cuál es el reto más importante? Si lo resuelves, ¿qué cambia? ¿Qué has intentado y qué no ha funcionado? ¿Cómo miden el éxito? Si tuvieses que elegir un quick win, un pequeño logro, ¿quiénes deciden y cuándo? ¿Qué riesgos te preocupan? La gente no va a decirte qué hace y cómo lo hace solamente porque le preguntes, ¿y usted cómo hace atracción de talento?
y usted cómo retiene al cliente, y usted cómo tiene bases e indicadores, porque eso es invasivo y es cuando no logramos conexión. Pero si yo genero una estructura de conexión bajo la empatía y la seguridad y un poco de confianza, las personas van conectando. Finalmente, el ejemplo de un diálogo breve. ¿Cómo nosotros podemos hacer ese diálogo? Hola Laura, un gusto saludarte, vi tu charla acerca de retail, me interesó cómo atiendes este tema de rotación en retail, hacerle preguntas, ¿cierto? Con la misma estrategia para que finalmente lleguemos al llamado a la acción y podamos conectar con esa persona. Y ahí es donde se genera la verdadera comunicación de impacto. Y eso es lo que llamamos networking inteligente. Finalmente, quiero que se queden con esto. El networking no es coleccionar números de teléfonos ni de contactos. El networking realmente es construir puentes de conexión. Esa persona te puede llevar a otra, con otra organización, y puedes empezar a conectar. Así que el reto que a ustedes les queda el día de hoy, por el cual están aquí, es que al menos una conexión significativa a partir de las 3 herramientas que les acabo de compartir, la logren hoy. Que ese sea su KPI, que ese sea el indicador para hoy. Gracias por escucharme y por estar aquí en la Universidad de EA.